no le quites el tiempo. No, no sé acá. ¿Lista? ¿Cuáles quedamos? Buenas noches, iglesia. Buenas noches a todos los hermanos y a todas las familias que están ahí conectadas en esta noche para continuar con nuestra lectura de la Biblia, este hermoso plan lector que Dios ha puesto en nuestros corazones para que lo estemos compartiendo en familia. Gracias porque ustedes han estado ahí pendientes, solo agradándose al Señor, porque esto es para agradar al Señor y no es porque nosotros lo hagamos, no, todo esto es para Dios y en esta noche, pues iglesia, mientras se van conectando más hermanos a esta transmisión, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar a nuestro gran Rey. Amado Dios, Señor Jesús, amado Espíritu Santo, también te damos a ti gracias en esta noche, Señor, por darnos hoy un día más de vida. Gracias por el sol que nos diste, gracias por la lluvia, Señor, gracias por la casa que tú nos das para vivir, amado Rey. Gracias te doy por la vida de mi esposo, de mi hijo, pero también te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por cuidar también de ellos, por velar por ellos, Señor, y cuidar de sus hijos y de sus familiares, Padre Santo. Gracias te damos porque nos has regalado la salvación, la vida eterna. Gracias por hablarnos cada día, gracias por inquietarnos siempre con tu Espíritu Santo a hacer lo bueno, lo agradable y lo correcto que es para ti, Señor. Y en esta noche una vez más venimos delante de tu trono, delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que nos dirijas con tu presencia, con tu Espíritu Santo, que traigas a cada uno de nosotros, de los que están allí viendo, como los que estamos aquí. Trae sabiduría, trae entendimiento e inteligencia en tu palabra, que seas tú hablando, no yo, Señor, porque yo solo soy un instrumento en tus manos, Señor, que yo también sea ministrada y edificada con esta palabra que nos vas a enseñar en esta noche. Y que a ti presentemos la mejor ofrenda de adoración, de obediencia hacia ti, mi buen Dios. Gracias por este día que nos diste, gracias por tus bendiciones, gracias por guardar nuestro salir y nuestro entrar, Señor. Gracias te damos en esta noche y sabemos que tú nos hablarás conforme a tu voluntad, Dios. Gracias por el lugar donde tú nos has puesto a vivir, por la iglesia, por nuestros pastores y pedimos por ellos también, para que los guardes en el hueco de tu mano y sigas tú concediendo las buenas peticiones de sus corazones, Dios. Te adoramos en esta noche, quita por favor toda distracción, toda divagación de la mente, del corazón, que nada ni nadie nos interrumpa en este momento, Señor. Que solo seamos uno solo en ti, Señor, que estemos unánimes cada uno. Allí los que están viendo, estemos todos unánimes en un solo sentir, en el mismo espíritu, para escuchar tu voz y tu buen consejo. Te adoramos en esta noche, amén Y amén. y amén. Bueno, hoy entramos al día 35, ¿cierto, amor? 35, entonces, Hechos, vamos al libro de Hechos, capítulo 7. Amor, bájale un poquito, porfa. Siento que voy a tirar más tiempo, una gotita. Entonces dice Hechos 7, tiene como título Defensa y muerte de Esteban. Entonces vamos a ver ya lo que es la historia de Esteban, qué chévere. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, Saúl, sal de la tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. No le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la darán posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día,
e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante del faraón rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Hamor o Amor. Amor. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando la astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponían en paz diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasando 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego en una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto, a este Moisés a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios, señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y le ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas.
¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como habían ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, y de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Capítulo 8. Saulo persigue a la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Predicación del Evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos recibirá el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.
No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque y él, ¿sí? Es que acá está tapado. Y él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón diciendo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Te quedas quieto, Neita, por favor, con eso? Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Capítulo 9. Conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo predica en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo escapa de los judíos. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyeron que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarlo. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Curación de Eneas. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Dorcas es resucitada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Estaba abundada en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Amén. Amén. Sí, hasta ahí era así, todo está 9. Sí. Bueno, vemos aquí la historia de Esteban, ¿no? Cómo él también hablaba del Señor, y aquí pues lo que estábamos viendo era como el resumen de lo que está en el Antiguo Testamento, de lo de la historia de José, de Abraham, de Moisés. Quizás aquí estamos viendo un pequeño resumen de esos personajes de la Biblia, ¿no? Vemos en lo primero que fue Abraham, que Dios le prometió una tierra grande que era como las estrellas, y ninguno de nosotros, nadie de nosotros podemos contar las estrellas, son muchas, ¿cierto? Ni tampoco como la arena del mar, porque el Señor le dijo: te dará una descendencia como la arena del mar, y la arena del mar tampoco se puede contar. Entonces vemos que nos habla de que Dios le dio esa promesa a Abraham, aunque él de pronto no haya pisado
de pronto no haya pisado, no, sino no haya visto eso, sus promesas de Dios siempre se cumplen, ¿no? Pero que digamos que a pesar de esas descendencias le advirtió lo que tenían que pasar esas descendencias, ¿no? Que iban a ser esclavizados, que iban a ser maltratados, pues para que así mismo también los propósitos y las promesas de Dios se cumplieran. Entonces vemos que, bueno, Abraham comenzó a ser obediente en el Señor cuando le dijo que había que hacer incircuncisión. Y fue cuando ya había nacido su hijo Isaac. Entonces de ahí comenzó la descendencia de Abraham, ¿no? Con Isaac y así sucesivamente. Cuando ya aquí nos muestra la historia de José, a veces decimos, sí, José era un hombre muy temeroso de Dios, o sabemos que él también es como un ejemplo a seguir, de que nosotros debemos siempre ser obedientes, que nosotros debemos siempre menguar para que Dios crezca en nosotros, y que Dios permitió que sus hermanos lo vendieran como esclavo a Egipto. Pero entonces no fue nada malo, todo eso fue para bien, para que el propósito de Dios también se cumpliera en esa tierra donde él había entrado, y dice que él halló gracia, ¿no? O sea, el faraón halló, o sea, José tuvo la gracia de Dios para que así el faraón pues confiara en él, ¿no? Porque le dio confianza de liderar también ahí en la tierra, aunque fue encarcelado. Yo creo que, bueno, muchos ya los que conocen la historia de José, es tremendo cómo Dios cumplió un propósito en él, ¿no? Y cómo después los hermanos, él se presentó a los hermanos y los hermanos decían, wow, el que vendimos de esclavos ya ahora es como un líder, como la mano derecha del faraón. Y después nos habla también acerca de cómo después, al pasar el tiempo, después de que murió José, bueno, siguió también lo del pecado no, sino de la esclavitud del pueblo, y que fue cuando el rey ya mandó a ejecutar a los niños varones que nacieran, tenían que matarlos, pero hubo una mujer temerosa y dejó que su hijo naciera, pero entonces lo puso en una cesta en el río, y ese fue Moisés. Y también Dios permitió, bueno, que ahí llegara Moisés para que también ese pueblo que estaba esclavizado en Egipto también fueran libres. Y vemos que ahí ya el Señor fue cuando se le apareció a Moisés en una zarza ardiendo. Y me gusta cuando el Señor dice, quítate el calzado porque el lugar que pisas es santo. Entonces es como nosotros siempre mostrar esa reverencia, ese amor, ese temblor a Dios, de respeto hacia Él, ¿no? Que nosotros siempre debemos presentarnos ante Él muy reverentes, muy humildes, sumisos para Dios. Y a pesar de que Moisés dijo, no, pero ¿por qué me envías a mí si yo no sé hablar? Yo soy torpe para hablar. Hay veces que yo me identifico con Moisés, ¿no? Yo digo, ay Señor, es que yo no me hago entender, yo siento que no explico bien las cosas. Pero cuando el Señor le dice, pero es que ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién se la hizo? ¿Quién hizo su boca? ¿Quién hizo su lengua? ¿Quién hizo su mente? Nosotros debemos tener siempre esa confianza de que Dios siempre va a poner las palabras en nuestra boca, que nos va a usar como instrumentos para que sus propósitos se cumplan. Y ya pues más adelante pues es cuando vemos, bueno, nos habla también de los dioses que hicieron ajenos, de que empezaron a idolatrar otras cosas, y en ese momento pues Dios enfureció, ¿no? Dios enfureció de que mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, estaban escribiendo los 10 mandamientos, los de abajo empezaron a hacerse en dioses ajenos al ver que Moisés no bajaba pronto, y a Dios eso le dio mucha rabia. Pero Moisés le dijo, Señor, ten misericordia. O sea, Moisés oró por ellos para que Dios no los castigara, para que Dios no se arrepintiera de lo que se iba a hacer, de su propósito. Y así Dios lo hizo. Dios dijo, bueno, está bien, baja, pero entonces regáñelos de que eso no está bien, porque estaban haciendo dioses era con sus manos, eran imágenes hechas con manos de hombre. Hay un salmo donde nos habla de eso, que ellos tienen ojos mas no ven, tienen manos mas no palpan, tienen manos mas no caminan, son solo esculturas hechas por manos de hombres. Y ahí es donde el Señor dice, no debemos creer en tales cosas. Y a veces no simplemente es una imagen, sino también de idolatría en cuanto de pronto hacia un cantante, hacia un actor, hacia una misma persona quizás. De pronto a nuestros pastores los respetamos, sí, pero no es ponerlos sobre un altar o idolatrarlos, no, porque lo único que debemos adorar es a Dios, porque Dios es un Dios fuerte, Dios es un Dios celoso,
Y él mismo lo dice que nosotros no debemos adorar ni lo que está arriba en los cielos, lo que se ha creado, ni lo que está acá en la tierra. No debemos adorar tales cosas porque el Señor no le agrada. Y después ya nos habla pues de la historia de Felipe, de Saulo primeramente. Bueno, aquí hablaba primero como resumiendo de quién era Saulo, ¿no? Y que Saulo era un perseguidor de la iglesia cristiana, era un perseguidor de aquellos que hablaban de Jesús, porque él era un fariseo, ¿cierto? Él era un fariseo y le gustaba perseguir a los que hablaban y los hacía encarcelar. Yo veía tremendo que hacía eso, que entraba a las casas y arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Los años y ese hombre fue bien duro. Y que después nos habla como de la historia de Felipe y el etíope, que Dios usó mucho a Felipe para explicarle al etíope de lo que él estaba leyendo en el pasaje de Isaías. Y uno cuando lo lee acá, uno dice, no, claro, que está hablando del Señor Jesucristo, que dice que como oveja a la muerte fue llevado. Y ahí pues, claro, el etíope no lo entendía, pero qué bonito que ahí Felipe fue muy obediente a la voz del Espíritu Santo cuando le dijo, ve, háblale y explícale de qué se trata ese pasaje. Y que él creyó en el Señor Jesucristo, o sea, fue ese momento para predicarle de quién era Jesús, y él bajó a las aguas y fue bautizado. Y ahí cuando dice que el Señor le arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, o sea, fue un propósito que Dios permitió para que Felipe le predicara a esa persona. Y ya después vemos esa historia interesante cuando nos habla de la conversión de Saulo, ¿no? Dios, a veces no debemos juzgar a las personas, porque uno dice, uy, no, ese Saulo fue crudo, fue cruel. Uno decía, manda fuego, Señor, como dice ese muchacho, manda fuego, porque o sea, de él ser así tan perseguidor y difamar las cosas del Señor Jesucristo. Pero hay algo que es muy bonito, dice que el Señor de lo más vil y menospreciado nos escoge, y él puede escoger a cualquiera. Mire, a pesar de que él era un hombre perseguidor, Dios lo tuvo que coger y decirle, no, usted va a hablar de mí. Tuvo que pasar por ese proceso, ¿no? Cuando él cayó en tierra y escuchó la voz del Señor y tuvo que quedar ciego por unos días, pero era para que creyera en el Señor Jesucristo, para que él también sintiera que era uno estar hablando de Jesús, pero también que era el ser perseguido, porque pues después de que Dios usó a Ananías para que orara por él, para que su vista fuera recobrada, pues el Señor le decía a Ananías, ¿no? Que él también tenía que ir a predicar la verdad, que lo iba a usar para predicar del Señor Jesucristo, pero que también tenía que pasar por esas persecuciones de que se sentía el estar perseguido a causa de Cristo, por solo decir Jesucristo. Y muchos se asombraban de decir, pero ese que mataba a los cristianos, que mataba al que mencionaba ese nombre, y ahora mírelo hablando del Señor. Y empezaron también a perseguirlo, también querían matarle, también querían encarcelarlo por hablar del Señor Jesucristo. Y es una historia muy tremenda, y decir, mi Señor, tú usas al que vas a usar y lo usas con un propósito. Por eso a veces quizás nosotros no podemos juzgar mal, porque no se sabe el Señor, que a pesar de que esa persona fue tan mala, de un momento a otro Dios es el único que la puede convertir y que se pueda arrepentir de lo malo que está haciendo. ¿Amén? No sé si mi esposo quiere decir algo, añadir algo. No, de pronto pues explicar un poquito más la parte de Esteban, ¿sí? Digamos ahí Esteban pues vemos ahí una palabra que fue capturado por los judíos, por los sacerdotes y todos ellos. Y Esteban, ¿qué fue lo que hizo? Digamos, él empezó a defender, digámoslo así, su postura con el mismo Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces él empezó a contarles que la historia que de Jacob, ¿cierto? De Isaac, de los patriarcas, ¿cierto? Desde Abraham, ¿sí? Pasando desde Abraham hasta David, pasando por los patriarcas, por Moisés, por todos ellos, ¿cierto? Y les empezó a recordar que, digamos, ellos habían, a ellos se les había prometido un Salvador, y que ese Salvador había llegado, pero que ellos, los judíos, ellos mismos lo habían matado, ¿cierto? Ellos mismos lo habían crucificado, lo habían matado. Entonces, ¿qué pasó? Pues que ellos no querían aceptar su culpa, ¿cierto? No quisieron aceptar su culpa, y lo que hicieron fue apedrear a Esteban. Pero Esteban, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Esteban?
muriendo en ese último momento, ¿pidió a Dios que matara a los judíos? No. ¿Pidió que les cayera fuego? No, ¿cierto? Por el contrario, Dios nos dice que nosotros debemos orar por nuestros enemigos, ¿cierto? Entonces eso fue lo mismo que hizo Esteban en ese momento. Él pidió a Dios que no les contara ese pecado, que no les tuviera ese pecado en cuenta, ¿cierto? Y dice que él en ese momento vio al Señor Jesucristo a la diestra de Dios Padre, ¿cierto? Entonces digo, guay, tremendo uno, digamos, en su momento de muerte, uno poder alzar los ojos al cielo y ver a Dios, ¿cierto? Entonces eso es algo muy bonito y pues digamos algo que nos da mucha enseñanza del carácter que debe tener un cristiano, ¿cierto? Defender hasta la muerte la verdad, la creencia en nuestro Señor Jesucristo, y aún así padezcamos, pues no referir palabras de odio contra estas personas, ¿sí? Sino que todo lo contrario, pedir a Dios que no les sean contados esos pecados, ¿cierto? Y vemos que ahí, ¿quién estaba presente cuando Esteban murió? Pablo, ¿cierto? Él dice que Pablo estaba ahí presente. Entonces, ¿qué tal Esteban hubiera orado? No, Dios, manda fuego y mata a todos los que están acá, ¿cierto? Entonces Pablo hubiera muerto y entonces, ¿cierto? Entonces no, todo lo contrario, nosotros debemos orar por los que nos persiguen, así como dice el Señor, ¿sí? Recordemos que nuestro Dios es un Dios único y diferente a todos los demás, ¿sí? Nuestro Dios no es el Dios de los musulmanes, donde ellos dicen que a sus enemigos destruyan, los mátenlos, no, ¿cierto? Nuestro Dios es un Dios diferente, ¿sí? Es un Dios, es el único Dios y es el Dios de amor, es el que nos dice que debemos orar por nuestros enemigos y no como los seguidores de Alá, que ellos lo que les dice allá por allá su libro que leen, no recuerdo en este momento el nombre, es que ellos deben destruir a sus perseguidores, matarlos. Entonces uno dice, pues qué tremendo eso, ¿cierto? Y nada, pues ya digamos la otra parte es ya la conversión de Saulo, pues donde vemos que obviamente Dios usa al que quiere cuando quiere, ¿sí? Dios, nosotros no podemos decir, no, es que no le voy a predicar a tal persona porque es un borracho, es un asesino, es un no sé qué, porque pues solamente Dios es el que sabe, ¿sí? a quién Él quiere escoger. Él escogió a Pablo, que era uno de los grandes perseguidores de la iglesia. ¿Y qué dijo el Señor? Porque le voy a demostrar qué es lo que va a necesitar sufrir por causa de mi nombre, ¿cierto? Y vamos a ver más adelante todo lo que a Pablo le toca sufrir por el Señor, ¿cierto? Entonces eso es tremendo. Y también tengamos algo muy en cuenta, porque él dice que eligió a Pablo para predicarle a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel, ¿cierto? Ahí vemos que digamos, Dios ya empieza a hablar sobre el pueblo gentil. Eso lo vamos a empezar a ver ya en los siguientes capítulos, donde Dios, digamos, toda la predicación que vemos acá está centrada solamente hacia el pueblo judío, que los apóstoles predicaban en Jerusalén, en Samaria, que era un pueblo mitad judío, mitad, digámoslo, gentil, ¿sí? Pero siempre como ahí, como alrededor de lo que eran los judíos como tales, ¿sí? El pueblo judío. Pero vamos a empezar a ver, digámoslo, de aquí en adelante del capítulo 10 que leamos el lunes en adelante, vamos a empezar a ver un cambio, digámoslo, de Dios, digamos, de la predicación de Dios hacia el pueblo gentil. Bueno, hay tantas cosas, por ejemplo, se me faltaba este pedazo cuando hablaba de Simón el mago, ¿no? Y ahí vemos cómo él era tramposo. Engañaba a la gente que con sus artes mágicas y que no sé qué, y todos, ay, wow, eso debe ser del poder de Dios. Y hay muchos que, digamos, hoy en día también se dejan engañar por esas cosas, por las cosas que ven, porque dicen, wow, pero ¿cómo hizo eso, esa magia, que no sé qué? Y no saben que están siendo engañados. Y a pesar de que después de que creyó lo que decía Felipe cuando anunciaba el reino de Dios, él en verdad no creyó en el Señor Jesucristo. Él iba tras de otra cosa, porque pues Dios usaba a Felipe para poder sanar a los enfermos, ¿cierto?
Y más adelante pues vemos cuando dice que él ofreciéndole dinero ¿a quién fue el que le ofreció dinero? A Pedro, ¿cierto? Que para que le enseñara eso, para que le diera ese don, para poder imponer las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Y me gustó como esa manera en que lo reprendió Pedro porque dijo que si no se arrepentía pues iba a tener, o sea, el Señor lo iba a juzgar, ¿no? El Señor, mejor dicho, si no se arrepentía tenía que verlas con Dios. Y tras del hecho Simón le dice, no, pues ore por mí, ruégale al Señor para que nada de eso le pasa, pero entonces ese no era el hecho. Simón en sí en verdad no quería creer en el Señor Jesucristo, sino que estaba detrás del poder, estaba detrás de muchas cosas. Y decía que, y acá nos decía Pedro que el don de Dios no se obtiene con dinero. Los dones que Dios nos ha dado, los talentos, no es para ponerlos a la venta, es para ponerlos al servicio del Señor. Y bueno, yo sé que aquí uno encuentra muchas cosas, ¿sabes? Yo creo que acá nos daría como las 10 o medianoche, porque vi muchas cosas que yo, wow, tremendo, ¿sí? Y cosas que a veces uno lo pone a preguntar, pero que el Señor siga guiándonos con su Espíritu Santo. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro para cerrar este tiempo y nos vemos mañana en la iglesia, en el servicio y ya próximamente nuevamente conectados acá el lunes a las 8 de la noche. Amado Dios, mi buen Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche por la palabra que nos has regalado, que nos has enseñado, Dios. Gracias, Señor, porque son lecturas tan hermosas que nos hace como querer saber más, querer estar más metidos en tu palabra, de tener más hambre y sed de tu palabra, no dejar de escudriñarla, Señor, porque nos estás revelando cosas grandes y ocultas que no conocíamos, Señor, y que quizás de pronto la habíamos dejado a un lado, habíamos dejado de leer, pero gracias, Señor, porque tú nos has inquietado para volver a tener esa lectura de tu Biblia, porque allí encontramos la verdad, encontramos libertad, encontramos sanidad, encontramos ahí la profecía, porque tu Biblia es la única profecía que queremos recibir para nuestras vidas, Señor. Amado Rey, ahora en esta noche que tú nos has regalado, que ya nos vamos a desconectar de esa transmisión, te pedimos que seas tú cuidándonos mientras dormimos, Señor, que podamos dormir tranquilos, en paz, en seguridad. Y a ti, Señor, te entregamos toda carga, todo problema, toda angustia que tenemos, Señor, la colocamos delante de ti. Seas tú alivianando nuestras cargas, Señor, porque vamos desde detrás tuyo, Señor. Tú eres nuestro ejemplo a seguir, mi buen Jesús. Padre Santo, en paz nos acostamos y asimismo dormimos, porque tú, Señor, nos haces vivir confiados, seguros y tranquilos, Señor. Y guarda a mis hermanos, guarda a sus familias, guárdanos de malas noticias, guarda nuestro país, guarda a los niños y a toda tu creación, Señor. Te adoramos en esta noche. Amén y amén. Y amén. Chao, iglesia. Dios les continúe bendiciendo y que pasen una buena noche y que descansen. ¡Ah!